Mi nuera me miró con desprecio y dijo: «Pronto te declararán incapaz». Mi hijo solo bajó la cabeza en silencio. Al día siguiente, cuando llegué a la reunión por la herencia de mi esposo, un desconocido me detuvo en el estacionamiento. Lo que me reveló me heló la sangre, y minutos después, en la sala de juntas, la verdad estalló haciendo que la traidora se desplomara. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Nunca pensé que un martes por la mañana pudiera cambiarlo todo. A mis 64 años creía haberlo visto todo. Ya había enfrentado cada tormenta que la vida podía lanzarme. La muerte de José hace 3 meses había sido un golpe devastador, pero me las arreglaba viviendo día a día, como él habría querido. La llamada de la oficina del abogado llegó a las 9 en punto. «Señora García, estamos listos para proceder con la repartición de bienes. ¿Podrá venir hoy a las 2 de la tarde?» La voz de la mujer era profesional, casi fría. Acepté de inmediato. Tras meses de espera, estaba ansiosa por cerrar ese capítulo y seguir adelante. Elegí mi vestido azul marino, el que José siempre decía que resaltaba mis ojos. Me lo compró en nuestro 35º aniversario de bodas, apenas 2 años atrás. Al abrocharme el collar de perlas que me regaló el día de nuestra boda, me miré en el espejo del cuarto. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor, más frágil de lo que recordaba. 3 meses de luto habían marcado nuevas líneas en mis ojos y mi cabello castaño ya lucía más plateado de lo que quería admitir. El trayecto al centro tomó más tiempo de lo previsto, el tráfico estaba pesado y terminé golpeando con los dedos el volante, nerviosa. No sabía por qué me sentía tan intranquila. Esto debía ser algo sencillo. José y yo habíamos hablado muchas veces de su testamento. Todo debía quedar a mi nombre, con provisiones para nuestro hijo Miguel y su familia después de mi partida. Entré al estacionamiento subterráneo del edificio de abogados, con las manos temblorosas apagué el motor. Las paredes de concreto se sentían frías y hostiles. Tomé mi bolso y la carpeta con los documentos que me habían pedido. Respiré hondo y caminé hacia el elevador. Fue entonces cuando escuché una voz. «Señora, espere». Me giré y vi a un hombre que salía de detrás de una columna. Tendría unos 50 años, con ropa desgastada, una chamarra usada, jeans desteñidos y botas rayadas. Su cabello estaba descuidado y su rostro mostraba las huellas de quien ha pasado demasiado tiempo en la calle. Mi primer instinto fue seguir caminando, incluso correr. José siempre me advirtió del peligro de estar sola en un estacionamiento. Pero algo en sus ojos me detuvo. No eran amenazantes ni desorbitados. Reflejaban preocupación, casi desesperación. «Por favor, señora, necesito decirle algo importante», dijo manteniendo distancia. «Usted es la señora García, ¿verdad? ¿La viuda de José?» Mi corazón empezó a golpear con fuerza. ¿Cómo sabía este desconocido mi nombre? ¿Cómo sabía de José? «No sé quién es usted, pero necesito que me deje en paz», dije, tratando de mantener la voz firme mientras buscaba mi celular. «Señora, por favor. Sé cómo se ve esto, pero trabajaba en Morales y Asociados, en el piso de arriba. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de que me corrieran, alcancé a escuchar cosas sobre el testamento de su esposo. Me quedé helada. Morales y Asociados era el despacho de José, el mismo con el que estaba a punto de reunirme. El hombre miró alrededor con nerviosismo, como revisando que nadie nos observara. Su nuera, Luisa. Ella ha estado en contacto con ciertas personas del despacho. Hay documentos, cosas que ha mandado preparar. Sentí la boca seca. ¿De qué está hablando? Señora, no puedo probarlo todavía, pero creo que ha estado planeando alterar el testamento de su esposo. Ha dicho a la gente que usted no está en condiciones mentales para manejar la herencia. Tiene expedientes médicos, declaraciones de personas que aseguran que usted se comporta confundida. Olvidadiza. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. Me sostuve del carro para no caer. Eso es imposible. Jamás me han diagnosticado nada. Estoy perfectamente bien. Lo sé, señora. Por eso la esperaba aquí, con la esperanza de alcanzarla antes de la cita. Ella no pensaba que usted aparecería hoy.
Le dijo al señor Morales que probablemente ni siquiera recordaría la reunión. Mi rabia se encendió, dominando el miedo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve cualquiera a cuestionar mi estado mental? El hombre asintió con comprensión. Hay más, señora. Ha estado falsificando documentos, haciéndolos parecer como si su esposo hubiera querido cambiar su testamento en sus últimas semanas. Tiene reportes médicos falsos que aseguran que él estaba preocupado por su capacidad para manejar las finanzas. Sentí que me ahogaba. Nada tenía sentido. José nunca había mostrado dudas sobre mi manera de llevar el dinero. Al contrario, yo era la que manejaba casi todo lo financiero durante nuestro matrimonio. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté, buscando en su rostro alguna señal de engaño. Porque apreciaba a su esposo, señora. Siempre fue amable conmigo cuando venía a la oficina, y porque lo que están haciendo no está bien. Puede que no tenga mucho, pero todavía tengo conciencia. Miré a aquel desconocido, un hombre sin hogar que arriesgaba lo poco que le quedaba para advertirme. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo, señora. Eduardo Ramírez. Fui asistente legal en Morales y Asociados por 12 años antes de que decidieran que sabía demasiado de su negocio extra. ¿Negocio extra? Eduardo volvió a mirar a su alrededor. Han estado ayudando a ciertos clientes a manipular testamentos y herencias, cobrando sumas enormes por hacer desaparecer a familiares incómodos de los documentos de sucesión. Su nuera les ha estado pagando muy bien. A lo lejos sonó el timbre del elevador y Eduardo retrocedió. Señora, tenga mucho cuidado allá adentro. Están esperando que firme los papeles sin leerlos con atención. No deje que la presionen para nada. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se desvaneció en las sombras entre los autos. Me quedé ahí varios minutos, con la mente dando vueltas por todo lo que me había dicho. Una parte de mí quería pensar que eran desvaríos de un hombre alterado, pero en el fondo sentía que decía la verdad. Pensé en Luisa, mi nuera desde hace 8 años. Siempre había sido dulce conmigo de frente, pero con el tiempo noté detalles. Cómo le murmuraba a Miguel apenas entraba yo a la sala. Cómo desviaba las conversaciones familiares para sacarme de ellas. Esas miradas sutiles de fastidio cuando hablaba de José y de nuestra vida juntos. Con manos temblorosas apreté el botón del elevador. Al cerrarse las puertas, alcancé a ver a Eduardo espiándome desde una columna, su rostro marcado por la preocupación. El trayecto hasta el piso 15 se me hizo interminable. Cuando las puertas se abrieron, entré en la lujosa recepción de Morales y Asociados. Los muebles de caoba y las obras de arte costosas que antes me parecían elegantes, ahora se veían como una trampa disfrazada para atrapar a incautos. Señora García, me saludó la recepcionista con una sonrisa ensayada. La esperan en la sala de conferencias A. Avancé por el pasillo, mis tacones resonando en el mármol brillante. Todo estaba demasiado silencioso. La mayoría de las puertas cerradas y voces apagadas detrás de ellas. Me detuve frente a la sala de conferencias A, con la mano en la manija de bronce. A través del vidrio esmerilado, distinguí varias figuras sentadas en torno a una mesa amplia. Reconocí de inmediato la silueta de Luisa, su cuerpo menudo y su cabello inconfundible. Inspiré hondo y abrí la puerta. El ambiente era tal como lo había imaginado, intimidante. 3 hombres con trajes finos en un lado de la mesa y Luisa en el otro. Al verme entrar, levantó la vista y por un instante algo cruzó su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que pensé haberlo inventado. Después sonrió, esa misma sonrisa dulce que me había mostrado durante 8 años. ¡Ay, María! No pensé que vendrías hoy. El tono confirmó todo lo que Eduardo me advirtió. «Hola, Luisa», dije, manteniendo firme la voz a pesar de la tormenta que llevaba dentro. «Claro que vine. Esto es sobre la herencia de mi esposo». El abogado principal, un hombre delgado con cabello plateado y ojos fríos, me indicó una silla vacía. «Señora García, por favor tome asiento. Hoy tenemos varios documentos que requieren su firma». Mientras me acomodaba, noté que Luisa jugueteaba con su anillo de bodas, dándole vueltas una y otra vez en su dedo. No me miraba directamente, se concentraba en la pila de papeles frente a ella. Antes de comenzar,
dije colocando mi bolso con firmeza sobre la mesa. Quiero entender bien de qué se trata todo esto. Mi esposo y yo revisamos su testamento en muchas ocasiones. Conozco perfectamente sus deseos. El abogado intercambió una mirada rápida con sus colegas. Señora García, han ocurrido algunos cambios recientes. Su esposo hizo ciertas modificaciones en sus últimas semanas, expresando inquietudes sobre... Basta, lo interrumpí, sorprendida por la firmeza de mi voz. ¿Qué tipo de inquietudes? Luisa por fin me miró, con los ojos muy abiertos y un gesto que parecía auténtica preocupación. María, José estaba intranquilo por tu salud. Mencionó varios momentos en los que parecías confundida, con olvidos. Quería asegurarse de que la herencia se manejara correctamente. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Incidentes? ¿Qué incidentes? Otro de los abogados deslizó una carpeta hacia mí. Señora García, tenemos registros de diversas ocasiones en que familiares señalaron conductas preocupantes, lapsos de memoria, confusión con fechas y nombres, dificultad para manejar las finanzas de la casa. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Dentro había reportes médicos, declaraciones escritas e incluso fotografías. Se me cortó la respiración al reconocer la letra de Luisa en una de esas declaraciones, fechada apenas 6 semanas atrás. María se mostró sumamente alterada cuando se le preguntó sobre las compras del supermercado. Leí en voz alta. No recordaba lo que había adquirido ni cuánto dinero había gastado. Cuando Miguel intentó ayudarla a organizar sus recibos, lo acusó de querer robarle. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto es totalmente falso. Jamás he acusado a Miguel de robarme nada. ¿María? La voz de Luisa era suave, casi con lástima. Sí dijiste esas cosas. Todos estábamos muy preocupados por ti. Por eso José decidió que debía tomar precauciones. Me quedé mirándola. Esta mujer a la que recibí en mi familia, que se había sentado a mi mesa tantas veces, que me había abrazado en cada fiesta, ahora era una desconocida. ¿Qué precauciones?, logré preguntar. El abogado principal carraspeó. Su esposo modificó el testamento para establecer un fideicomiso. La herencia sería administrada por un fiduciario, en este caso su hijo Miguel, con provisiones para su cuidado y sus gastos de vida. Sentí que todo empezaba a dar vueltas. Me aferré al borde de la mesa para no perder el equilibrio. ¿Me estás diciendo que José no confiaba en que yo pudiera manejar mis propias finanzas? No era cuestión de confianza, respondió Luisa con rapidez. Era por protección. José te quería tanto, María. Solo quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. Cerré los ojos tratando de asimilar lo que estaba pasando. Al abrirlos de nuevo noté algo que me heló la sangre. En la esquina de la sala de juntas distinguí un pequeño grabador con una luz roja parpadeando. ¿Están grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados se mostraron incómodos. Es práctica habitual en las liquidaciones de herencias. Uno de ellos comentó: práctica habitual grabar a una viuda en duelo sin su consentimiento. Antes de que alguien respondiera, se escuchó un golpe suave en la puerta. Una secretaria asomó la cabeza. Señor Morales, hay alguien que insiste en verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en plena reunión. Señor, dice que se llama Eduardo Ramírez y que tiene información sobre este caso. Vi cómo todo el color se desvanecía del rostro de Luisa. Parecía a punto de desmayarse. No conozco a nadie con ese nombre, replicó Morales enseguida. Dígale que estamos ocupados. En realidad, dije poniéndome de pie, quiero escuchar lo que el señor Ramírez tenga que decir. María, no creo que sea necesario, dijo Luisa con la voz más aguda de lo normal. Deberíamos concentrarnos en terminar con estos documentos. Pero ya era tarde. Eduardo apareció en la entrada, más aseado que en el estacionamiento, aunque seguía desentonando en esa oficina lujosa. Señora García, dijo inclinando la cabeza con respeto. Lamento interrumpir, pero tengo algo que usted necesita ver. Morales se levantó de golpe. Señor, está invadiendo propiedad privada. Voy a llamar a seguridad. Adelante, contestó Eduardo con calma. Pero antes, la señora García debe saber que tengo copias de los documentos originales, los verdaderos antes de que los alteraran.
La sala quedó en silencio absoluto. Escuchaba con claridad el latido de mi corazón en los oídos. Eduardo metió la mano en una bolsa de mensajero gastada y sacó una carpeta manila. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de su esposo, fechado hace 6 meses, y los reportes médicos auténticos de su doctor, no los falsificados que ellos fabricaron. Luisa se levantó de golpe tambaleándose. «No me siento bien», murmuró. «Siéntate, Luisa», dije con una firmeza que nunca me había escuchado a mí misma. «Vas a querer oír esto». Eduardo abrió la carpeta y sacó varios papeles. «Señora García, su esposo nunca cambió su testamento. Estas personas», señaló a los abogados, «han estado trabajando con su nuera para elaborar documentos falsos. Falsificaron la firma de tu esposo y fabricaron reportes médicos para aparentar que él dudaba de tu capacidad mental. Eso es absurdo», murmuró Morales entrecortado. «Este hombre está claramente perturbado. Tenemos testigos de las preocupaciones del señor García sobre la condición de su esposa». «¿Se refiere al testigo al que su despacho le pagó?», preguntó Eduardo con calma. «También tengo los recibos de esos pagos». Luisa soltó un gemido leve y de pronto se desplomó en su silla, el rostro pálido como papel. Por un instante pensé que se había desmayado, pero sus ojos seguían abiertos, moviéndose frenéticamente por toda la sala como un animal atrapado. «¿Por qué?», le pregunté apenas en un susurro. «¿Por qué me harías esto?». La boca de Luisa se abrió y cerró varias veces antes de que lograra pronunciar palabra. «Yo, nosotros, Miguel y yo tenemos deudas, María. La casa, su negocio, todo está hipotecado hasta el límite. Necesitabas robarme. Terminé yo por ella». Eduardo colocó el testamento original frente a mí. «Señora García, este es el verdadero testamento de su esposo, firmado y atestiguado legalmente. Todo lo que poseía pasa a usted, exactamente como lo había creído». Bajé la vista hacia la firma de José, la misma que había visto escribir miles de veces durante nuestros 42 años de matrimonio. Verla ahí, auténtica e intacta, me llenó los ojos de lágrimas. «¿Desde cuándo planeaban esto?», le pregunté a Luisa. Ella lloraba ya, con el rímel corriéndosele por las mejillas. «No se suponía que te lastimara. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómoda. El fideicomiso habría cubierto todo lo que necesitaras. Mientras ustedes controlaban hasta el último peso», dije yo. Morales revolvía desesperado los papeles, probablemente intentando ocultar pruebas. «Señora García, creo que ha habido un malentendido. Tal vez deberíamos reagendar esta reunión». «No», respondí con firmeza. «Vamos a terminar esto ahora mismo». Miré alrededor de la sala a esas personas que habían intentado arrebatarme el último regalo de mi esposo, no solo su dinero, sino también su confianza. La mujer que me había sonreído mientras tramaba a mis espaldas, los abogados que estaban dispuestos a inventar documentos por el precio adecuado. Pero también miré a Eduardo, este hombre que no tenía nada que ganar y todo que perder al hablar en mi favor. Un hombre que había arriesgado lo poco de estabilidad que le quedaba para asegurarme que supiera la verdad. «¿Qué sucede ahora?», le pregunté. Eduardo miró con asco a los abogados. «Ahora llamamos a la policía». Al tomar su teléfono, Luisa soltó un sollozo y se desplomó hacia adelante, desmayándose de verdad esta vez. Pero no sentí compasión por ella. La mujer que acababa de derrumbarse no era la nuera que yo creía conocer. Era una desconocida que había llevado el rostro de mi nuera durante 8 años y estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba su engaño. La policía llegó en menos de 20 minutos, pero esos 20 se sintieron eternos. Luisa había recobrado la conciencia y permanecía desplomada en su silla, sin esforzarse ya por fingir inocencia. La nuera dulce y atenta que yo creía conocer había desaparecido por completo, reemplazada por alguien irreconocible. La detective Sara Chávez, una mujer de mi edad, con ojos amables pero penetrantes que parecían captar todo al instante, escuchó con paciencia mientras Eduardo relataba lo que sabía, revisando con calma profesional los documentos que había traído. «Señora García», dijo después de examinar todo, «necesito que me cuente sobre su relación con su nuera. Empiece desde el principio».
No pude evitar recordar cuando, 8 años atrás, Miguel presentó a Luisa en casa. Tenía 25, trabajaba como higienista dental y aparentaba ser dulce, además de enamorada de mi hijo. José y yo la recibimos con los brazos abiertos. Era perfecta, le confesé a la detective Chávez. Demasiado perfecta, lo comprendo ahora. Siempre decía lo que queríamos escuchar. Coincidía en todo con José y conmigo. Pensé que solo quería encajar. Mientras hablaba, mis recuerdos se reacomodaban como piezas de un rompecabezas que mostraban una imagen distinta. Lo que antes parecía inocente, cobraba otro sentido más oscuro. Hace unos 3 años comenzó con pequeños comentarios. Continué. Nada evidente, apenas sugerencias de que yo empezaba a olvidar cosas. Me preguntaba si recordaba pláticas que supuestamente habíamos tenido o sucesos que estaba segura de que nunca ocurrieron. Entonces Luisa levantó la mirada hacia mí, con los ojos enrojecidos e hinchados. María, yo estaba realmente preocupada. No, la interrumpí, sorprendida de la fuerza de mi propia voz. Sembrabas dudas, me hacías cuestionar mi memoria. La detective Chávez volteó hacia Eduardo. Señor Ramírez, ¿puede contarme más sobre lo que presenció en el despacho de abogados? Eduardo sacó una libreta pequeña, con las manos asombrosamente firmes para su situación. Hace como 6 meses, la señora Luisa García empezó a presentarse en la oficina con frecuencia. Al principio, el señor Morales nos dijo que solo preguntaba sobre planes patrimoniales para la familia de su esposo, pero luego las reuniones se hicieron más reservadas. Pasó las páginas de su cuaderno. Comencé a prestar atención porque algo no me cuadraba. Traía documentos que aseguraba venían de doctores, declaraciones de supuestos amigos de la familia, incluso fotografías que pretendían mostrar a la señora García en estados de confusión. ¿Qué tipo de fotografías?, preguntó la detective Chávez. Luisa se movió incómoda en su asiento. Eduardo la miró con desprecio antes de responder. Había fotos de la señora García en el supermercado, en el banco, en reuniones familiares, pero todas tomadas desde lejos y con leyendas falsas. En una de ellas aparecía en la caja registradora y la declaración de Luisa aseguraba que ella se había confundido con el dinero y no había podido pagar. Pero yo veía claro en la foto que la señora García simplemente conversaba con la cajera mientras le guardaban las compras. Mis manos se cerraron en puños. La violación se sentía casi física. ¿Me estabas siguiendo? ¿Tomándome fotos? La voz de Luisa era apenas un susurro. Necesitaba documentación. El abogado dijo que hacía falta evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De que vivo mi vida normal? La detective Chávez tomaba notas mientras hablaba. Señora García, ¿estaba al tanto de algún problema económico que su hijo y su nuera pudieran estar atravesando? Negué con la cabeza. Miguel siempre aparentaba estar bien. Tiene su propio despacho de consultoría. Viven en una casa hermosa en la colonia Roma. Se van de vacaciones costosas cada año. Todo financiado con deudas, dijo Luisa de golpe, con amargura en la voz. La casa tiene 2 hipotecas. El negocio apenas sobrevive. Los viajes fueron a tarjetas de crédito. Debemos más de 5 millones de pesos. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Más de 5 millones? ¿Cómo es posible? El negocio de Miguel empezó a decaer hace 2 años, continuó Luisa, mientras las lágrimas le volvían a rodar por la cara. Tenía demasiado orgullo para decírselo a usted y a José. Siguió pidiendo dinero prestado, convencido de que podría levantarlo. Cuando José se enfermó, pensamos que la herencia podría ser nuestra única salida. La miré, intentando asimilar esa información. Mi hijo, con problemas financieros durante 2 años, y nunca nos dijo nada. José lo habría ayudado en un instante si lo hubiera sabido. Así que en vez de pedir ayuda decidieron robarme. Dije. No era un robo, protestó Luisa débilmente. Usted habría estado cuidada. El fideicomiso habría cubierto todos sus gastos. Eduardo soltó una risa irónica. Un fideicomiso que le iba a dar a usted 800,000 pesos al año, mientras el resto de la herencia se destinaba a pagar sus deudas. Vi los cálculos. Señora García,
Planeaban usar el dinero de su esposo para saldar tarjetas de crédito e hipotecas y dejarla a usted con lo que apenas era una mesada. La traición dolía más de lo que jamás habría imaginado. Esto no se trataba solo de dinero. Esto tenía que ver con mi hijo y su esposa planeando de manera calculada controlar cada aspecto de mi vida. ¿Miguel lo sabe?, le pregunté a Luisa. ¿Él también está metido en esto? Ella dudó. Esa duda me dijo todo lo que necesitaba. Él sabe de las deudas, admitió al fin, y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas. Pero no sabe nada de los documentos falsos ni de las mentiras sobre tu estado mental. Él cree que José realmente cambió su testamento porque estaba preocupado por ti. La detective Chávez levantó la vista de sus apuntes. Entonces su esposo cree que su padre pensaba de verdad que su madre estaba perdiendo la capacidad. Luisa asintió con tristeza. Llevo meses contándole historias, pequeños incidentes que supuestamente pasaron cuando él no estaba. Lo hice creer que José estaba inquieto por tu memoria, por tu capacidad de tomar decisiones. Sentí que la habitación daba vueltas. No solo me había mentido Luisa, también había envenenado mi relación con mi propio hijo, haciéndole creer que su padre había perdido la confianza en mí. ¿Qué incidentes?, exigí. Luisa parecía querer desaparecer en la silla. Le dije que olvidaste apagar la estufa y casi provocaste un incendio, que te perdiste manejando rumbo a la tienda, que acusaste al cartero de robarte, que escondías dinero en la casa y luego olvidabas dónde. Cada mentira fue como un golpe físico. Nada de eso sucedió jamás. Lo sé, susurró. La detective Chávez cerró su libreta. Señora García, necesito que venga a la estación a rendir una declaración formal y voy a requerir copias de todos esos documentos. Miró a los abogados que habían permanecido callados toda la conversación. Caballeros, también investigaremos su participación en este asunto. Morales finalmente habló. Detective, actuamos con la información que nos proporcionó nuestra clienta. Si esa información era falsa, somos tan víctimas como la señora García. Eduardo se rió con amargura. ¿Víctimas? Les cobraron 850,000 pesos por falsificar documentos y fabricar pruebas. Tengo copias de sus facturas. El rostro del abogado principal se puso pálido. Eso no, nosotros no. Guárdenselo, dijo la detective Chávez. Lo explicarán en la comandancia. Mientras la policía reunía pruebas y tomaba declaraciones, miré una vez más a Luisa. Esa mujer que había compartido fiestas con nosotros, que me abrazaba y me decía mamá, que se sentó junto a la cama de hospital de José en sus últimos días. ¿Algo de eso fue real?, le pregunté. ¿Estos 8 años, las cenas familiares, nuestras conversaciones, algo fue real? Luisa me miró con lágrimas auténticas en los ojos. Al principio sí. Cuando conocí a Miguel y nos casamos, de verdad me importaban tú y José. Pero cuando los problemas de dinero empezaron a empeorar, cuando nos dimos cuenta de cuánto valía la herencia, ella no terminó la frase, pero no hacía falta. Lo entendí. En algún momento su amor por mi hijo se había convertido en algo más oscuro. La desesperación la transformó de la mujer que realmente había querido a nuestra familia en alguien dispuesta a destruirme con tal de salvarse. Mientras el detective Chávez se preparaba para sacar a todos, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Si Eduardo no me hubiera advertido, si no se hubiera arriesgado a todo para decirme la verdad, yo habría entrado a esa reunión completamente desarmada. Habría firmado esos papeles creyendo que mi querido José había perdido la fe en mí en sus últimas semanas. Me habría pasado el resto de la vida pensando que mi esposo murió convencido de que yo era incapaz. Y mientras tanto, su dinero habría sido usado para pagar las mismas mentiras que lo hicieron creer que no era de fiar. La idea era tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, las piernas de pronto demasiado débiles para sostenerme. Pero entonces miré a Eduardo, ese ángel guardián inesperado que me había salvado de un destino peor que perder la herencia. Me había devuelto algo infinitamente más valioso, la verdad sobre la confianza que José siempre tuvo en mí.
Ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. 3 días después de estar en la comisaría, me encontraba en mi cocina mirando fijamente el teléfono. Miguel había llamado 17 veces desde que el detective Chávez lo contactó. 17 llamadas que no contesté porque no estaba lista para escuchar su voz. No estaba lista para saber cuánto del veneno de su esposa había absorbido. Eduardo había pasado 2 veces, trayéndome copias de documentos y asegurándose de que estuviera bien. Ese hombre que vivía en su coche se preocupaba más por mi bienestar que mi propia nuera. La ironía no se me escapaba. El timbre sonó exactamente a las 2 en punto, justo como lo había esperado. Por la mirilla vi a Miguel parado en mi pórtico. Su rostro demacrado y su cabello, que siempre llevaba impecable, ahora estaba desordenado. A su lado estaba Luisa, viéndose más pequeña y frágil de lo que jamás la había visto. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. «Mamá», dijo Miguel, con la voz quebrándose en esa única palabra. «Necesitamos hablar». Observé el rostro de mi hijo, buscando señales del hombre que yo había criado. Se veía agotado, mayor que sus 33 años, con ojeras profundas y la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Dewey», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Por favor, mamá, déjanos entrar, déjanos explicarte». Me hice a un lado, pero solo porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto había participado en el plan de su esposa. Se sentaron en el sofá que José y yo habíamos escogido juntos hacía ya 15 años. El mismo sillón donde habíamos recibido a Luisa en la familia cuando Miguel la trajo por primera vez. El mismo sillón donde compartimos tantos momentos que ahora se sienten manchados por mentiras. «El detective Chávez me contó todo», dijo Miguel sin rodeos, «sobre los documentos falsos, los reportes médicos alterados, las mentiras de que papá había cambiado el testamento». Me quedé de pie con los brazos cruzados. «Y yo no sabía nada, mamá. Te lo juro, no tenía idea de lo que Luisa estaba haciendo». Lo miré con atención. Este hijo al que di a luz, crié y amé sin condición durante 33 años. «Pero sabías de las deudas». Su rostro se desmoronó. «Sí, nos estamos ahogando, mamá. El negocio va mal. Debemos dinero en todos lados y me daba vergüenza decirte a ti y a papá. Pensaba que podía arreglarlo, darle la vuelta antes de que te enteraras. Así que cuando José enfermó, empezaste a pensar en la herencia». Miguel se estremeció como si lo hubiera abofeteado. «No así, no de la manera en que lo dices». «¿Entonces cómo?». Luisa habló por primera vez desde que entró a mi casa. «Miguel, dile la verdad, toda la verdad». La miré sorprendida. La mujer sentada en mi sillón no parecía la manipuladora segura de sí que vi en la oficina del abogado. Parecía rota, vencida. Miguel se pasó las manos por el cabello. Cuando a papá le dieron el diagnóstico, cuando supimos que le quedaban pocos meses, empecé a entrar en pánico pensando qué sería de ti cuando él ya no estuviera. Estarías sola en esta casa enorme, manejando todo tú sola. Tengo 64 años, Miguel, no 94. Lo sé, pero Luisa comenzó a señalar cositas, momentos en los que parecías confundida u olvidadiza. Ella dijo que papá había mencionado que estaba preocupado por ti. Sentí que la rabia me subía. ¿Qué cositas? Miguel se removió incómodo. Como cuando olvidaste nuestra cena de Navidad, o cuando no recordaste el nombre del perro nuevo del vecino, o cuando pusiste la leche en la alacena en vez del refrigerador. Lo miré incrédula. Miguel, tú cancelaste la cena a último minuto porque Luisa se enfermó. El perro del vecino se llama Canela, y lo sabía perfectamente. Y poner la leche en la alacena una vez después de 3 horas de trabajar en el jardín no me convierte en senil. La confusión en su rostro era real. Me miraba a mí, luego a Luisa y de nuevo a mí. Pero Luisa dijo... Luisa mintió, respondí con firmeza. Sobre todo. Luisa lloraba otra vez. Lágrimas silenciosas rodaban por su cara. Distorsioné las cosas, susurró. Tomé momentos normales de todos los días y los hice parecer síntomas de demencia. Te hice ver problemas que no existían.
Miguel parecía como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. ¿Por qué harías eso? Porque estaba desesperada, dijo Luisa, porque estábamos perdiendo todo, y pensé que si creías que tu madre necesitaba ayuda para manejar la herencia, tal vez estarías más dispuesto a dejarnos encargarnos de las cosas. Encargarse de las cosas, repetí, quieres decir, robarme. No, protestó Luisa débilmente. Nosotros nos habríamos hecho cargo de ti, habrías tenido todo lo que necesitabas. Bajo su control dije 40,000 pesos al año mientras usabas el dinero de José para pagar tus tarjetas de crédito y tus hipotecas. La cabeza de Miguel se alzó de golpe. ¿De qué hablas? Pregunta a tu esposa por el fideicomiso que hizo redactar con los abogados, pregúntale cuánto de la herencia se iba a destinar a pagar tus deudas mientras yo vivía con una mesada. Vi cómo la comprensión aparecía en el rostro de Miguel, el horror, la conciencia de lo manipulado que había estado por su propia esposa. Luisa dijo con la voz apenas audible, dime que está equivocada. Luisa no pudo mirarlo a los ojos. Los abogados dijeron que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. ¿Los intereses de todos?, explotó Miguel levantándose del sillón. ¿Planeabas robar la herencia de mi madre? Estábamos ahogándonos, gritó Luisa perdiendo al fin toda compostura. Tu negocio se estaba viniendo abajo. Debíamos dinero a todos y tú eras demasiado orgulloso para pedir ayuda. Yo trataba de salvarnos destruyendo a mi madre. El dolor crudo en la voz de Miguel atravesó mi enojo. Pude ver cómo se daba cuenta no solo de lo que Luisa había hecho, sino de cómo había usado su amor por mí contra ambos, cómo lo había hecho dudar de su propia madre creyendo que la protegía. Miguel, dije en voz baja, siéntate. Se dejó caer de nuevo en el sillón con el aspecto de un hombre que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre mentiras. Quiero que entiendas algo, continué. Tu padre nunca dudó de mí ni una sola vez, jamás. Su testamento nunca se cambió. Nunca cuestionó mi capacidad para manejar nuestros asuntos. El hombre que conociste, el padre que te crió, ese hombre, confió en mí por completo hasta el día en que murió. Miguel se quebró entonces sollozando como cuando era un niño pequeño. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho por haberle creído. Debí conocerte mejor que eso. Así debió ser, estuve de acuerdo, pero ella era muy buena en lo que hacía. Miré a Luisa que observaba sus manos en su regazo. ¿Desde cuándo planeabas esto? ¿Cuándo decidiste que yo era la enemiga? Nunca fuiste la enemiga, dijo, pero cuando la deuda empezó a crecer, cuando nos dimos cuenta de que podíamos perderlo todo, empecé a pensar de manera distinta sobre la herencia. Los bienes de tu esposo valen más de 2 millones de pesos, María. Ese dinero podía resolver todos nuestros problemas. Era el fruto del trabajo de toda la vida de José. El dinero que él guardó para que yo pudiera vivir tranquila cuando él ya no estuviera. No necesitas 2 millones de pesos, dijo Luisa, dejando ver un destello de su viejo resentimiento. Tú vives sencillo, no viajas, no gastas en cosas caras. Ese dinero se quedaría guardado mientras nosotros perdemos la casa, el carro, todo por lo que hemos luchado. Y ahí estaba la verdadera Luisa, la mujer que creía que merecía el dinero de José más que yo, porque ella lo gastaría mientras yo lo cuidaría. La mujer que se convenció de que robarme era un acto noble, porque según ella yo no merecía lo que mi esposo me había dejado. Miguel miró a su esposa como si la viera por primera vez. Luisa, ¿cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes creer que tienes algún derecho sobre la herencia de mi mamá? Porque ella no la necesita, gritó Luisa. Porque nosotros sí, porque tú fuiste demasiado terco y orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitamos. Así que en lugar de pedir, decidiste tomar, dije yo. La sala quedó en silencio, roto solo por el llanto de Luisa y la respiración agitada de Miguel. Finalmente, Miguel habló. Mamá, ¿qué pasa ahora? Esa misma pregunta me la había hecho yo durante 3 días. ¿Qué pasaba ahora? Mi nuera había intentado robar mi herencia con un plan elaborado, con documentos falsos y reportes médicos inventados. Mi hijo había sido manipulado para dudar de la capacidad de su propia madre. Los abogados que debían proteger la voluntad de José habían estado dispuestos a fabricar pruebas por el precio correcto.
Pero debajo de todo eso había una pregunta más profunda. ¿Podía salvarse esta familia? Miré a Miguel, con el remordimiento genuino y el horror pintados en su rostro. Luego miré a Luisa, todavía desafiante incluso en su derrota. Eso depende, dije al fin, de lo que estén dispuestos a hacer para enmendar esto. El silencio en mi sala se alargó como si fueran horas. Miguel se sentó con la cabeza entre las manos. Luisa miraba el suelo, ya sin lágrimas. Yo me mantuve de pie, esperando a que alguno hablara primero, a que me mostraran quiénes eran en realidad bajo todas esas mentiras y desesperación. Fue Miguel quien rompió el silencio. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? 3 noches sin dormir había pasado pensando en esa pregunta. ¿Qué quería yo? ¿Justicia, venganza o algo más difícil de definir? La restauración de la confianza que quizá ya no pudiera recuperarse. Quiero la verdad, dije, toda, cada mentira, cada manipulación, cada momento en que eligieron dudar de mí en lugar de confiar. Miguel levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Te diré todo lo que sé, pero mamá, te juro que pensé que te estaba protegiendo. Luisa me convenció de que papá estaba preocupado por tu memoria, que quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. ¿Cómo?, pregunté. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? Miguel miró a su esposa, que seguía con la vista clavada en el suelo. Dijo que papá se lo había mencionado durante una de sus visitas al médico, que estaba preocupado por dejarte sola con tantas responsabilidades. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Luisa acompañaba a José a sus consultas? A veces, respondió Miguel. Cuando yo no podía salir del trabajo, ella se ofrecía a llevarlo, a ayudarle a organizar sus medicinas y citas. Me giré a mirarla. Usaste la enfermedad de mi esposo como una oportunidad para manipular a mi hijo. Por fin levantó la cabeza. José nunca dijo nada de preocuparse por ti, pero en esos últimos meses estaba tan débil, tan dependiente de todos a su alrededor. Eso hacía fácil insinuar que quizá debería pensar en lo que pasaría contigo cuando él ya no estuviera. ¿Insinuar a quién?, pregunté con dureza a Miguel. Yo comentaba esas cosas cuando regresábamos de las consultas. Pequeñas frases sobre lo frágil que se estaba volviendo José, cuánto dependía de ti para todo. Lo hacía sonar como si José temiera ser una carga para ti. La traición dolía más de lo que hubiera imaginado. Esa mujer había aprovechado los últimos meses de mi marido, cuando estaba más vulnerable, para sembrar dudas en la mente de mi hijo contra mí. ¿Qué más?, pregunté, con voz firme a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Luisa se sonó con un pañuelo. Empecé a fijarme en todo lo que hacías. Cada vez que olvidabas dónde dejaste las llaves. Cada vez que pedías que te repitieran algo. Cada cosa normal que le pasa a cualquiera cada día. Luego se lo comentaba a Miguel, haciéndolo sonar preocupante. ¿Y le creíste?, le dije a mi hijo. Ella era muy sutil, mamá. Nunca dijo directamente que tuvieras problemas. Solo lo mencionaba como si estuviera preocupada, pero no quisiera hacerlo un asunto grave. Con el tiempo parecía que había un patrón. Pensé en el último año, tratando de recordar mis interacciones con ambos. ¿Había notado a Luisa prestando atención inusual a mis palabras y gestos? ¿Había señales que pasé por alto? Las fotos, dije de repente. ¿Cuándo empezaste a seguirme? Luisa se movió incómoda. Hace como 4 meses, los abogados dijeron que necesitaríamos pruebas si íbamos a impugnar tu capacidad. ¿Impugnar mi capacidad?, repetí. Planeaban declararme mentalmente incompetente. No, dijo Miguel de inmediato. Eso no fue lo que hablamos. Eso fue exactamente lo que hablamos. Luisa estalló y volteó a ver a su esposo. Miguel, deja de fingir que no sabías de qué se trataba. Hablamos de establecer una tutela, de asegurarnos de que tu madre estuviera protegida de tomar malas decisiones con el dinero. El rostro de Miguel se puso pálido. Yo pensé que estábamos hablando de ayudarla a manejar las cosas, no de quitarle sus derechos. Es lo mismo, contestó Luisa. Una tutela la habría protegido mientras aseguraba que el dinero se usara de manera responsable. ¿Responsable?, dije yo. ¿Quieres decir para pagar tus deudas? Las deudas nos estaban destruyendo, dijo Luisa.
alzando otra vez la voz. ¿Tienes idea de lo que es perderlo todo? ¿De que los cobradores te llamen a diario? ¿De saber que vas a perder tu casa, tu coche, todo por lo que trabajaste? ¿Sabes lo que es descubrir que tu propia familia estaba tramando en tu contra? Le repliqué. De enterarte de que las personas en quienes más confiabas planeaban declararte incompetente para quedarse con tu dinero. No íbamos a robar nada, protestó Miguel débilmente. El fideicomiso te habría dado lo necesario. Miguel, dije con un tono más suave, porque veía que al fin entendía lo que realmente se había planeado. El fideicomiso que Luisa y los abogados armaron me habría dado 680,000 pesos al año para vivir, mientras el resto de la herencia de José pagaba sus deudas. ¿Y después de que ese dinero se acabara, qué? Él me miró fijo, asimilando por fin lo que eso significaba. No habría quedado nada. Nada, confirmé. Tu padre trabajó 45 años, ahorró hasta el último peso, invirtió con cuidado y construyó un patrimonio que me habría permitido vivir tranquila el resto de mi vida. El plan de tu esposa lo habría borrado en 5 años. Luisa se levantó de golpe, el rostro encendido de rabia. Es muy fácil para ti juzgar, María. Tú nunca has estado endeudada, nunca has tenido que enfrentar la pérdida de todo. No sabes lo que es la desesperación. Tienes razón, respondí. No sé lo que es estar en tu situación, pero sí sé lo que es ser traicionada por la gente que amo. Y sé lo que es descubrir que alguien a quien recibí en mi familia estaba dispuesto a destruirme para salvarse a sí mismo. No estaba tratando de destruirte, dijo Luisa. Estaba tratando de salvar mi matrimonio, mi familia, mi vida, a costa de la mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un reconocimiento genuino en los ojos de Luisa. Por fin entendía lo que había hecho, lo que estuvo dispuesta a hacer. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que José y yo habíamos sembrado juntos hacía 20 años. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora, mamá? ¿Con nuestra familia? Era la pregunta que más temía, porque la verdad era que no sabía si podríamos volver de esto. La confianza, una vez rota tan por completo, quizá fuera imposible de reparar. Los abogados enfrentarán cargos penales, dije. Eduardo ha presentado pruebas suficientes para demostrar que estuvieron involucrados en falsificación de documentos y fraude. ¿Y Luisa?, preguntó Miguel sin darse la vuelta. Miré a mi nuera, esa mujer que al principio parecía perfecta cuando Miguel me la presentó. Eso depende de lo que haga ahora. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luisa. El detective Chávez me dijo que si cooperas plenamente con la investigación, si testificas contra los abogados y ayudas a destapar cómo funcionaba este plan, el fiscal podría considerar un acuerdo. Y si no, entonces enfrentarás todas las consecuencias de los cargos de fraude, falsificación y conspiración. Las pruebas de Eduardo son lo bastante sólidas para condenarte aunque no colabores. Luisa se dejó caer de nuevo en el sillón. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé, admití. Eso sería entre tú, tu abogado y el fiscal. Pero Luisa, tienes que entender algo. Aunque evites la cárcel, aunque solo recibas libertad condicional o servicio comunitario, esto no desaparece. Intentaste robarme, manipulaste a mi hijo para que dudara de mí. Usaste la enfermedad de mi esposo para avanzar en tu plan. Lo sé, susurró ella. ¿De verdad?, pregunté. Porque hace apenas 5 minutos seguías defendiendo lo que hiciste. Aún actuabas como si yo no mereciera el dinero que José me dejó. Luisa me miró con algo que parecía un arrepentimiento genuino. Estaba equivocada. Ahora lo veo claro. Dejé que la desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco. Alguien capaz de destruir a una persona inocente para obtener lo que quería. Sí, fue una palabra pequeña, pero cargaba con el peso de todo lo ocurrido. Finalmente, una admisión sin excusas ni justificaciones. Miguel se volvió desde la ventana. Mamá, ¿hay alguna manera? ¿Existe alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿De que nuestra familia sobreviva? Miré a mi hijo, este hombre al que había criado para ser honesto y bondadoso, que fue manipulado para participar en la traición a su propia madre. Luego miré a Luisa, quien había orquestado todo. No lo sé.
Respondí con sinceridad, pero sé que debe pasar primero. Ambos esperaban que siguiera. Luisa tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Debe cooperar con la policía, testificar contra los abogados y aceptar el castigo que el tribunal considere adecuado. Y Miguel, tú debes decidir si puedes seguir casado con alguien que fue capaz de hacerle esto a tu madre. El rostro de Miguel se quebró. Mamá es mi esposa, la amo. Lo sé, respondí suavemente, pero el amor no siempre basta. La confianza es la base de cualquier relación, y ella no solo me traicionó a mí. Ella te manipuló, te mintió, usó tu amor hacia mí en contra de los dos. Puedo cambiar, dijo Luisa con desesperación. Puedo ser mejor, puedo recuperar tu confianza. ¿De verdad puedes?, pregunté. Porque esto no era un momento de debilidad, Luisa. Esto habían sido meses de planeación, meses de mentiras, meses de observar mi vida diaria mientras tramabas destruirla. Esto fue lo que decidiste ser. La sala volvió a quedarse en silencio. Afuera escuchaba a los niños jugando en la colonia, los sonidos normales de la vida que seguía mientras mi mundo se venía abajo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó por fin Miguel. Quiero que elijan, respondí. Los dos decidan quiénes quieren ser de ahora en adelante. Decidan si serán personas capaces de vivir con las consecuencias de sus actos o si seguirán poniendo excusas para justificarlos. No era la respuesta que querían, pero era la única que tenía. Porque la verdad era que yo no podía tomar esa decisión por ellos. No podía obligar a Miguel a dejar a su esposa, ni podía forzar a Luisa a convertirse en alguien distinto. Lo único que podía hacer era decidir lo que estaba dispuesta a aceptar en mi propia vida, y ya no estaba dispuesta a aceptar ser traicionada por personas que decían amarme. 6 meses después me senté en mi jardín una mañana fresca de octubre, mirando cómo cambiaban de color las hojas del arce que José y yo habíamos plantado para el cumpleaños número 10 de Miguel. Las estaciones tenían esa manera de poner todo en perspectiva. Lo que parecía eterno e inmutable en primavera podía transformarse por completo en otoño. Luisa había aceptado un acuerdo con la fiscalía. 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la restitución total de los honorarios legales que se habían pagado al despacho de Morales y Asociados. Los abogados recibieron condenas de prisión. Morales obtuvo 4 años, sus socios 2 cada uno. Eduardo fue clave para las sentencias, con su documentación detallada y su valiente testimonio que aseguró que enfrentaran todas las consecuencias de sus actos. Pero la resolución legal era solo una parte de la historia. La verdadera sanación tardó mucho más y aún seguía en proceso. Miguel se mudó del departamento que compartía con Luisa 3 semanas después de nuestra confrontación en mi sala. Ahora vivía en un pequeño apartamento en el centro, tratando de descubrir quién era sin el peso de la manipulación de ella influyendo en cada decisión. Sigo dudando de todo, me dijo en una de nuestras reuniones semanales para tomar café. Cada recuerdo, cada conversación, cada decisión que tomé en los últimos años. ¿Cuánto de eso era realmente mío y cuánto era ella diciéndome qué pensar? Era una pregunta que yo entendía demasiado bien. Había pasado meses haciendo lo mismo, repasando conversaciones e interacciones, intentando separar la verdad de las mentiras cuidadosamente tejidas en mi vida diaria. El proceso de divorcio estaba casi terminado. Miguel había descubierto aún más engaños mientras los abogados revisaban sus finanzas. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin que lo supiera, préstamos contra su negocio, gastos que Luisa le había ocultado durante años. La situación económica era peor de lo que ambos habíamos imaginado. Yo le ofrecí ayudar con las deudas, pero Miguel se negó. «Mamá, no puedo aceptar tu dinero para arreglar el desastre que hizo mi esposa», me había dicho. «Necesito resolverlo por mi cuenta, de la manera correcta esta vez». Fue una decisión que respeté, aunque me doliera verlo batallar. Había vendido la casa en la colonia Roma, ahora manejaba un Honda de 10 años en lugar de su BMW y trabajaba 16 horas al día para levantar de nuevo su negocio de consultoría desde cero. Pero había algo distinto en él, una sensación de propósito e integridad que me recordaba al hombre que yo había criado.
Eduardo se había convertido en una presencia inesperada en mi vida. Lo contraté como jardinero de medio tiempo en mi propiedad y vivía en el pequeño departamento encima del taller de José. Verlo transformarse de un hombre desesperado que dormía en su carro a alguien con estabilidad y rumbo fue uno de los pocos momentos luminosos en estos tiempos difíciles. Señora W. llamó al cruzar el jardín con una charola y 2 tazas de café. Pensé que le gustaría algo de compañía esta mañana. Sonreí mientras se acomodaba en la silla junto a mí. Gracias, Eduardo. ¿Cómo te sientes con lo de hoy? Hoy era el día en que el oficial de libertad condicional de Luisa venía a verificar sus horas de servicio comunitario. Le habían asignado trabajar en un banco de alimentos local, ayudando a preparar y servir comida a personas sin hogar. Personas como lo había sido Eduardo apenas unos meses atrás. La ironía no se nos escapaba. Espero que esté aprendiendo algo, dijo Eduardo pensativo. No todos los que acaban en la desesperación toman las decisiones que ella tomó. Era cierto. Eduardo había perdido su empleo, su casa, su estabilidad, pero jamás perdió su brújula moral. Cuando tuvo la oportunidad de beneficiarse con algo indebido, eligió hacer lo correcto, aunque eso le costara todo. ¿Has sabido algo de ella últimamente?, pregunté. Eduardo asintió. A veces va al banco de alimentos cuando estoy recogiendo provisiones para la iglesia. No habla mucho, pero trabaja duro. Creo que finalmente está empezando a entender lo que en verdad significa la desesperación. Yo no estaba segura de cómo sentirme al respecto. Una parte de mí quería que Luisa sufriera, que realmente comprendiera el daño que me había causado, pero otra parte más grande solo deseaba que se convirtiera en una mejor persona, alguien incapaz de volver a mostrar la crueldad que ya me había enseñado. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Miguel. Café después, tengo noticias. Le mostré el mensaje a Eduardo, que alzó una ceja. ¿Crees que sea buena noticia o mala? Con Miguel últimamente, casi siempre es las dos, respondí. Esa tarde, Miguel llegó a mi casa con un aspecto que no le veía desde hacía meses. Había recuperado parte del peso perdido por el estrés del divorcio y otra vez le volvía el color a las mejillas. «Te ves bien», le dije mientras nos acomodábamos en la cocina con nuestro café. «Me siento bien, mamá. Bien de verdad. Por primera vez en años, sentía que estaba viviendo su propia vida y no intentando apagar los incendios de alguien más». Sacó el celular y me enseñó la foto de un localito con García Consulting, pintado en la ventana. Firmé el contrato de renta ayer. Mi propia oficina, mi propio negocio, ahora sí hecho como debe ser. Se me llenó el pecho de orgullo. José estaría tan orgulloso de ti. Eso espero, respondió Miguel. He pensado mucho en él últimamente, en los valores que quiso enseñarme, en el tipo de hombre que esperaba que yo fuera. Por un tiempo perdí de vista todo eso. Nos pasó a todos, dije con suavidad, pero encontramos el camino de regreso. Miguel estiró la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincera conmigo. Le apreté la mano. Siempre. ¿Algún día podrás perdonarme? ¿Perdonarme de verdad? No solo decirlo porque me quieres. Era la misma pregunta que yo me venía haciendo desde hacía meses. ¿Podía perdonar de veras a mi hijo por haber dudado de mí, por haberse dejado manipular para participar en un plan que pudo destrozar mi vida? Miguel, dije con cuidado, el perdón no llega de golpe. Es una decisión que tomo cada día. Hay días en que sale más fácil que otros. A él se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo entiendo, pero sí, continué. Puedo perdonarte. Te he perdonado porque veo que tú también fuiste víctima. Luisa usó tu amor por mí en nuestra contra y eso no fue tu culpa. Se siente como si sí lo fuera. Debí haberlo visto venir. Debí haberte creído más a ti que a ella. Debiste, asentí. Pero no lo hiciste y eso ya no se puede cambiar. Lo que sí podemos es construir algo mejor de aquí en adelante. Miguel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y eso cómo se ve? Se ve como honestidad, respondí. Honestidad completa, aunque incomode.
Se ve como que vengas conmigo cuando estés atorado en lugar de intentar cargarlo solo. Se ve como reconstruir la confianza, plática por plática. ¿Y si la vuelvo a regar? Sonreí. Entonces lo enfrentamos juntos. Pero Miguel, ya no eres el mismo hombre de hace 6 meses. Aprendiste algo de ti mismo, de lo que eres capaz cuando estás desesperado. Ese conocimiento te va a cuidar para no tropezar con la misma piedra. Nos quedamos un rato en un silencio cómodo, procesando el camino tan largo que nos había traído hasta aquí. ¿Y qué hay con Luisa?, preguntó al fin Miguel. ¿Qué hay con ella? ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Me tomé unos segundos para pensar la respuesta con cuidado. No sé si lo que hizo fue calculado, premeditado y cruel. No fue un simple error ni un instante de desesperación que le nubló el juicio. Pasó meses planeando cómo destruirme. Y lo disfrutó. Ella dice que ha cambiado. Tal vez sea cierto. La gente puede cambiar, Miguel. Pero el perdón no depende de si alguien cambia, sino de si yo estoy dispuesta a cargar con el peso de la rabia y el rencor. Y he decidido que no. ¿Entonces ya la perdonaste? Dejé ir la ira, aclaré. Eso no es lo mismo que perdonar. Y mucho menos es lo mismo que confiar. Luisa jamás volverá a ser bienvenida en mi vida. Pero me niego a dejar que me robe más de mi paz. Miguel asintió. Creo que entiendo. Cuando se preparaba para irse, lo acompañé hasta la puerta. El sol caía pintando el cielo de naranjas y morados intensos. Era el tipo de atardecer que José y yo solíamos mirar juntos desde nuestro porche, su mano en la mía mientras hablábamos de nuestros sueños para el futuro. «Mamá», dijo Miguel al abrazarme para despedirse, «gracias por no rendirte conmigo. Gracias por encontrar el camino de regreso», respondí. Después de que se fue, recorrí mi casa. Este hogar que José y yo construimos juntos a lo largo de más de 4 décadas de matrimonio. Las habitaciones estaban silenciosas, pero no vacías. Había pensado que perder a José significaría enfrentar el resto de mi vida en soledad. Pero en estos meses descubrí algo importante. No estaba sola. Tenía personas que de verdad se preocupaban por mí. Eduardo, cuya lealtad y valentía me habían salvado de un destino terrible. Miguel, que cada día trabajaba por convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. El detective Chávez, que aún me llamaba para saber cómo estaba. Incluso el personal del banco de alimentos donde Luisa cumplía con su servicio comunitario, quienes se convirtieron en amigos después de que empecé a ayudar ahí también. Tenía una vida llena de propósito y significado. Daba clases a adultos que aprendían a leer en la biblioteca local, apoyaba a Eduardo a ampliar el jardín detrás del taller y colaboraba con el departamento del detective Chávez para enseñar a otros adultos mayores a reconocer y evitar fraudes financieros. Lo más importante era que había recuperado mi propia historia. Durante meses, Luisa había escrito un relato donde yo era una anciana confundida e incapaz de manejar su vida. Pero eso nunca fue verdad. Yo era una mujer fuerte e inteligente que había sobrevivido a 42 años de matrimonio, criado un hijo, construido una vida y enfrentado a quienes intentaron destruirme. Esa tarde, sentada en el porche con una taza de té, mirando cómo las estrellas aparecían en el cielo cada vez más oscuro, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Una paz completa, no la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de saber exactamente quién era y cuánto valía. El amor de José vivía en la seguridad que me había dejado, en los valores que inculcó a nuestro hijo y en la hermosa vida que construimos juntos. El plan de Luisa había fracasado no solo porque Eduardo lo destapó, sino porque los cimientos que José y yo levantamos eran mucho más sólidos que las mentiras que ella trató de poner encima. Tenía 64 años y estaba apenas empezando el mejor capítulo de mi vida. Hace 6 meses me habría parecido imposible, pero ahora se sentía lo más natural del mundo. Era libre. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías?
¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.